Nuestra siguiente presencia en este estrado es la conferencia sobre liderazgo escolar y será impartida por una autoridad en materia educativa, un doctor en educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Él dirige hoy el Instituto de Estudios Peruanos y les pido recibamos con un aplauso al doctor Ricardo Cuenca Pareja, quien está hoy con nosotros desde Perú. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a los colegas de Fundación Santillana y felicitarlos porque junto con la Secretaría de Educación Pública y la OEI están poniendo en discusión pública un asunto tan importante como la reforma educativa de México, pero que además nos sirve para que los demás países podamos discutir y aprender sobre estos temas. Y además agradecerles porque siempre es bueno venir a México. Esta es la cuarta vez en el año, así que estoy más que feliz de hacerlo. Todavía no he pasado por el mole, pero espero que antes del avión de mañana pueda hacerlo. Uno de los temas centrales del simposio tiene que ver con el tema del liderazgo educativo, y eso es un asunto, creo yo, de la mayor importancia cuando intentamos hablar de reformas educativas. Y mi tercera felicitación a los organizadores es porque se unen a una discusión pública sobre un tema que se vuelve cada vez más importante. Y se suman a los trabajos que desde hace 7 u 8 años están produciendo varias instituciones en América Latina que permiten tener información sistematizada respecto de los directores escolares, cosa que hasta hace muy poco no había, y es por eso que resulta fundamental. Y entonces esta discusión se suma a la discusión del texto que acaba de publicar la OEI sobre liderazgo. El informe de Mirada 2017 está concentrado en el tema del liderazgo escolar. Se suma al informe que la Fundación Santillana nos encargó a mi colega Beatriz Pont y a mí en el 2016. La Oficina Regional de la UNESCO le encargó un tema sobre liderazgo escolar en América Latina a nuestros colegas José Weinstein, Muñoz y Hernández en el 2014, Javier Murillo y Marcela Román en el 2003 hicieron otro trabajo comparado, Gairín en el 2011 inició el camino para estos trabajos de comparación. ¿Por qué cito estos 5 trabajos? Porque hasta antes de esto no había ninguna información comparada sobre directores escolares y sobre el liderazgo escolar. Y por eso resulta fundamental que estemos hoy reunidos también conversando sobre este tema. Yo lo que quiero es proponerles 3 grandes asuntos para discutir esta tarde. Primero porque voy a empezar probablemente con la pregunta, los investigadores solemos tener siempre más preguntas que respuestas, y es ¿qué pasa con algo que todo el mundo reconoce como importante pero que ha tenido tan poca importancia en las reformas y políticas educativas en América Latina? Y ese es el tema, esa es la pregunta a la cual espero ir abordando las respuestas. Y entonces vamos a tener estas 3 grandes secciones. La primera tiene que ver algo sobre los cambios en la propia noción de la dirección escolar, lo que la literatura más reciente nos cuenta sobre el tema, algunas características de los directores escolares en América Latina, y quiero terminar luego con algunas reflexiones finales. Lo primero es que efectivamente los sistemas educativos latinoamericanos, incluiría los iberoamericanos en ello, han renovado de una manera muy particular la importancia del trabajo de liderazgo escolar y la importancia de políticas educativas dirigidas hacia el liderazgo escolar por considerar, entre otras cosas, a los directores como actores claves en el éxito educativo.
Y digo renovada porque las grandes reformas impulsadas en los años 90 en América Latina incluyeron de alguna u otra manera el tema del liderazgo escolar. Lo que pasa es que lo hicieron de una manera muy particular y muy acotada, que no permitió en general dar ese salto que ahora, por lo menos hace 7 u 8 años, se intenta dar. Y entonces las dos primeras ideas que quiero compartir con ustedes respecto a por qué se ha vuelto clave es que los estudios de factores asociados a los logros de aprendizaje sostienen que el trabajo del director es considerado el segundo factor más importante del éxito educativo. Y aun cuando su impacto es indirecto, es decir, no podemos atribuirle una relación causal directa a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, es claro que junto con el docente, que aparece como el recurso humano más importante y el factor asociado más importante al éxito educativo, termina siendo fundamental en el desarrollo de estos sistemas. Pero se avanza un poco más y los estudios empiezan a decirnos que no solo forma parte de este grupo privilegiado de factores que ayudan al éxito educativo, sino que este tiene que estar fundamentalmente concentrado en el tema docente. Es decir, el vínculo entre el liderazgo escolar y el ejercicio y la práctica de los docentes se vuelve un binomio importante y fundamental. Y aquí quiero ir como soltando una primera idea que tiene que ver con cómo se está abandonando la visión más administrativa que ha estado permanentemente asociada con el tema de los directores. Pero un segundo paquete de hallazgos que permiten confirmar la importancia del liderazgo escolar y del director escolar en el éxito educativo, tiene que ver con que el director es ese actor capaz de poder desplegar otros factores que van a desencadenar el éxito. Y por eso se vuelve fundamental e importante. El efecto de rebote que tiene su trabajo se vuelve fundamental. Probablemente el cambio mayor, que luego vamos a ver con detenimiento, tiene que ver con esta idea que fue influenciada a finales de los años 80 por la gran corriente de escuelas eficaces, que lo que nos permitió fue decir que necesitábamos un gran gestor dentro de la escuela que permita echar a andar un conjunto de cambios importantes. Sin embargo, así como se avanzan en las ideas respecto del trabajo docente, se ha ido avanzando también respecto al trabajo de los directores y resulta ser que allí donde hay un énfasis mayor en asuntos pedagógicos, efectivamente va a haber mejores resultados también a nivel de éxito educativo. Pero esto tiene que ir de la mano con autonomía, pero con una autonomía distinta a la autonomía que se imaginaba las reformas educativas de los 90. Que tuvo modelos muy extremos, ¿no es cierto?, como los implementados en la mayoría de países centroamericanos. El ejemplo más emblemático de este nivel de autonomía lo tiene el programa Educo en El Salvador, que efectivamente generó y desencadenó un conjunto de buenas prácticas de autonomía, pero tuvo como efecto un incremento en las desigualdades entre las escuelas rurales con autonomía y las escuelas urbanas. Entonces, hay un nivel de autonomía pedagógico que es importante y que conceptualmente nos debería llevar a una discusión que ahora no vamos a tener, pero que quiero igual presentarla, respecto a la enorme discusión que se tiene sobre la categoría profesional del ejercicio docente, ¿no es cierto? Y cómo la protección del Estado en muchos países, es decir, como en el caso mexicano, en el que otros profesionales pueden entrar a las aulas a trabajar sin formación docente, termina generando conceptualmente también una discusión respecto de cuál es el nivel y el estatus profesional de quienes trabajan en las aulas. Dicho eso, este reconocimiento, este apretado síntesis de reconocimiento que se ha tenido sobre el tema de directores escolares,
ha empezado a ser reconocido en América Latina dentro de las políticas públicas. Aun cuando la investigación ha avanzado un poco más en general en América Latina, todavía no ha llegado a los niveles internacionales de producción y de volumen de trabajo, los países han empezado a dar algunos primeros saltos, sobre todo aquellos países que han empezado con las reformas de la profesión docente. Los 4 países latinoamericanos que tienen una carrera pública de maestros que se llaman de segunda categoría, de segunda generación, es decir, que son aquellas que abandonan la vieja idea burocrática de la carrera, son México, Ecuador, Perú y Chile recientemente. Estos 4 países han empezado también a mover el tema dentro de las políticas educativas para el tema de directores. Sin embargo, cuando uno mira la radiografía en América Latina, nos damos cuenta que a pesar de estos reconocimientos y de la importancia de los directores, hay muy poca unidades dentro de las arquitecturas institucionales de los ministerios de educación que atiendan de forma específica a los docentes. En la mayoría de los casos forman parte de las direcciones vinculadas al trabajo docente o en otros casos o en otras secretarías o ministerios empiezan a fusionarse con las unidades que tienen que ver con la gestión educativa. Y sin embargo, un tema específico para el desarrollo de los temas de los directores no está claro. Lo otro es que a pesar de la importancia, los países en América Latina han avanzado muy poco en la elaboración de estándares de desempeños de directivos escolares, ya sea en formato de marcos del buen desempeño, como en el caso chileno o peruano, o ya sea en estándares o perfiles, como en el caso mexicano, ecuatoriano o colombiano. En general, los países de la región no han desarrollado los temas de definición de qué es un buen desempeño de un directivo. Y esto resulta fundamental porque independientemente de cuán cercano nos suena la palabra desempeño o no, lo que los países intentan hacer o están intentando hacer es tratar de definir qué significa ser un buen directivo escolar en ese país. Recojo una frase de mi colega y amigo Lorenzo Gómez Morín, que dijo: esta es la definición de calidad que tenemos en México. Bueno, eso mismo pasa con los desempeños de los docentes y los directivos. Más que una definición, es una decisión y el país decide qué tipo de directivos necesita. Y por lo tanto, a partir de esa definición, debería empezar a formular políticas de formación, políticas de evaluación, políticas de incorporación a una carrera, partiendo de una idea y una noción clara y un consenso sobre cuál es el significado de ser un buen directivo. Y ahí está la potencia del trabajo de estos estándares, independientemente que el estándar también, como bien lo mencionó Pablo Ceballos, pueda muchas veces restringir la complejidad de la actuación de los directivos. Finalmente, y después vamos a ver unos datos para que no crean que solo hay acá, como diríamos en mi pueblo, un guitarreo, ¿no es cierto?, sino con datos también. La mayoría de países están tratando de discutir conceptualmente la noción de liderazgo pedagógico que vamos a atender más adelante, que tiene que ver con una nueva noción del trabajo directivo. Sin embargo, las principales funciones normadas en la mayoría de los países, y ahí hay una primera gran paradoja, tiene que ver con el cumplimiento de un conjunto de funciones administrativas. Y entonces hay un desencuentro claro entre aquello que conceptualmente se espera y aquello que efectivamente se norma, y los sistemas educativos en América Latina fundamentalmente son sistemas muy pegados a la norma, ¿no es cierto? Docentes y directivos hacemos aquello que la norma nos dice y dejamos de hacer aquello que no está consignado. Hay otros intentos también que son más bien positivos, que han empezado los países a trabajar. Se han mejorado los procesos de selección de directores a través de una combinación entre concurso de méritos y oposición. Hay todavía muchos países que están en la
vieja idea de imaginarse al director como el profesor destacado del centro educativo y por lo tanto hay un nombramiento directo, aunque hay países que han empezado a hacer procesos de evaluación inclusive de desempeño, y eso es una buena noticia para ir viendo cómo es que funciona y cómo es que es posible poner y colocar la idea de un nuevo liderazgo escolar. Hay una tendencia a modificar el tema de remuneraciones de los directores, y esto es bien interesante porque vamos a ver luego un cuadro. Hay países en los que ser director no es financieramente importante, ¿no es cierto? Hay países en los que prefieren quedarse como docentes de aula porque tienen una carrera establecida y van a tener una predictibilidad de salarios que no las tienen los directivos escolares. Inclusive hay países en el que los directores de las escuelas ganan menos que los profesores de aula. Y entonces hay ahí un problema de no haber definido la remuneración como parte de una carrera, y luego vamos a tratar de esbozar algunos de las razones de las por qué podría pasar. Y el tercer y último tema, en donde tenemos todavía algunos aspectos que mejorar, tienen que ver con políticas específicas de formación de directores. Voy a terminar con 3 preguntas, les adelanto ya una, tiene que ver con dónde se forman estos directores. Y hay una discusión que empieza tímidamente a hacerse en América Latina, pero que creo que espacios como este deberían ser, por supuesto, espacios privilegiados para esta discusión. De momento, los directores en América Latina son formados con cursos de especialización o maestrías sobre la base de una formación inicial en educación. Y estos diplomados, estas especialidades o estas maestrías tienen, por supuesto, calidades y duraciones absolutamente distintas. Entonces, a pesar de tener una discusión más conceptual, usando la evidencia sobre la importancia de los directivos escolares como actores fundamentales en la mejora, a pesar de algunos intentos de avance, pero por lo menos la identificación de algunos retos en la política, hay algo que fundamentalmente llama la atención cuando uno estudia el tema del liderazgo escolar, y es que aun cuando la noción ha cambiado a lo largo del tiempo, todavía no termina de ser apropiada fundamentalmente por los sistemas educativos. Y acá quiero permitirme hacer, todavía me queda un poquito de tiempo, un excurso muy breve, y es que parte de las discusiones, parte de mi trabajo de investigación tiene que ver con reformas y políticas educativas en América Latina. Tiene que ver con 2 preguntas que permanentemente se hace la investigación asociada a las reformas y políticas. Una primera tiene que ver si efectivamente es lo mismo hablar reformas educativas o de políticas educativas. Y la segunda es ¿por qué son tan vulnerables las políticas educativas? Hasta ahora se le había atribuido la vulnerabilidad a la ruptura de la implementación o el diseño de las políticas por cambios de gobiernos o por cambios de ministros o de gestiones. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que estas 2 ideas, el usar de forma distinta reforma o política y el atribuirle la vulnerabilidad a la falta de continuidad de las políticas, empiezan a tener un sentido de mitos urbanos alrededor del asunto. Primero porque se va acumulando cada vez más información respecto a qué reformas tienen que ver con los cambios en los sentidos y políticas con los cambios en los entregables, en los deliveries, en aquello que hace la acción del sistema. Y entonces se puede hacer mucho cambio de política, se pueden tener muchas políticas, algunas buenas políticas, pero no hacer ninguna reforma. La Fundación Santillana hace poco publicó, Mariano, 450 ¿eran? ¿Cuántas reformas en Europa? 400.
400 reformas en un libro registrando 400 reformas hechas en los países de la OECD. Y la pregunta era, ¿qué pasó con esas 400 reformas? Una de las primeras explicaciones es que no todas eran tan reformas como parecían ser, sino que lo que se hacía era modificar un poco solamente las políticas. Es decir, voy a entrar a un terreno minado en el caso mexicano. Yo puedo cambiar las políticas de evaluación de los docentes y no cambiar el sentido de la profesión. Y entonces una de las discusiones que se tiene respecto de reformas y políticas es cuándo queremos efectivamente cambiar ese sentido y cambiar las grandes finalidades. El próximo año tenemos el centenario del Grito de Córdoba y la gran reforma universitaria, y todo el mundo reconoce el sentido de reforma de ese grito del 18, justamente porque lo que cambió es el sentido de la universidad. La pregunta es, ¿cuántas de estas reformas, acciones que estamos tomando está cambiando el sentido de la educación? Y aunque suene un poco aguafiestas, es posible que podamos avanzar inclusive en mejorar indicadores educativos, pero no cambiar el sentido de las cosas. Es posible que podamos tener políticas y no cambiar el sentido de las cosas. Es posible que no querramos cambiar el sentido de las cosas y querramos solamente mejorar estos deliveries, y eso también vale, pero eso tiene que pasar por una decisión consciente y no por la inercia de los propios cambios. Inclusive pueden aparecer en las constituciones, pero la aparición, en la legalidad y en el marco jurídico no transforma tampoco el sentido si es que no se actúa deliberadamente para hacerlo. Me tomo la libertad porque conozco y quiero esos dos países, viví en uno de ellos, en el caso de Ecuador, pero en el caso de Ecuador y Bolivia hubo un gran intento por modificar el sentido de la educación, colocando los principios del buen vivir en la Constitución, y la educación y el buen vivir no terminó haciendo todo lo que se había propuesto hacer, inclusive apareciendo en las constituciones. Entonces, acá hay una discusión que hay que dar, y luego por eso voy a querer regresar al tema de los directivos. Pero el segundo punto tiene que ver con el asunto de la vulnerabilidad de las políticas. ¿Por qué son tan vulnerables? Hace un mes en Santiago conversaba con unos colegas y decían, mira, eso de la continuidad de las políticas hay que tomarlo con pinza. Nosotros tuvimos algunas políticas con mucha continuidad y fueron nefastas para muchas cosas. Y entonces la propia continuidad de las políticas no es un proceso que vaya a asegurarnos el éxito de la política, tanto como el que realmente sea apropiada por las personas. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el sentido. Entonces la pregunta de la vulnerabilidad es cuánto de este sentido, de este cambio, es apropiado efectivamente por los actores. Y allí por eso quiero volver a este esquema que tengo respecto de los directivos escolares. Del profesor destacado hasta la década de los 60 al líder pedagógico a partir del siglo XXI, las nociones respecto del trabajo de los directores se ha ido cambiando. Entre los años 70 y los años 90, muy fuertemente influenciados por las corrientes institucionalistas que invadieron la narrativa educativa, ¿no es cierto? Probablemente la más conocida de ellas es la idea de escuelas eficaces como gran movimiento que permitía un cambio en la noción. Pero no solo ella, sino muchas otras corrientes institucionalistas que empezaron a transformar la vida de las escuelas. Por ejemplo, el traslado irrestricto y automático de la lógica de la planificación estratégica a las escuelas. Y entonces yo, entre otras cosas, colecciono leyes de docentes y proyectos educativos institucionales o proyectos de desarrollo institucional, como se llaman en otros países. Tengo de 11 países latinoamericanos. Y déjenme decirles que todos son iguales. Y no porque estén mal hechos, sino porque la visión y la misión de las escuelas en Huehuetenango, en Guatemala, en Mexicali, en Montevideo o en Lima,
van a ser muy parecidas siempre. Y entonces no ha habido un filtro de transformación de ello en los proyectos, por ejemplo, institucionales. Entonces, las reformas y las políticas pueden ir cambiando, pero estas nociones han permanecido, salvo el cambio de sentido de gerente y de gestor durante esta época. La pregunta es si hacia dónde queremos apuntar, que es este desarrollo del liderazgo educativo que presento a continuación, es efectivamente un espacio de cambio de los sentidos y no se trata solamente de generar espacios de política que no vayan a legitimarse entre las personas y, por supuesto, romper con el sentido anterior de pensar que un buen director tiene que ser un buen gestor o un buen gerente o un buen administrativo. Tres cosas son en las que se apoya, voy a ser muy injusto, tres cosas son en las que se apoya el liderazgo pedagógico. Uno, que el trabajo fundamental del director es el apoyo al docente, en la planificación curricular, en el desarrollo de las clases, en la búsqueda de estrategias didácticas, en el uso de nuevas metodologías, en la generación de conocimiento compartido. Y eso es el trabajo fundamental del directivo escolar. Lo demás es accesorio a su trabajo. Pero supone además generar comunidades de aprendizaje, algo que ya desde los informes de Talis respecto de los docentes hemos aprendido, que el trabajo docente se potencia allí donde se hace un trabajo colectivo y no solo individual. Y eso también estaría del directivo. Pero lo otro es volver al manejo de las estructuras curriculares. Créanme que la mayoría de países de América Latina tienen el enorme problema de ver cómo los currículos nacionales o subnacionales terminan implementándose en las clases. Y ese trabajo es un trabajo que solo puede ser o debería ser liderado por alguien porque no es un proceso automático. No es un proceso automático en el que el profesor agarra la estructura curricular, la transforma y hace una clase, ¿no es cierto? Porque ahí entramos a moratorias curriculares, a coberturas curriculares disminuidas y entonces pasa lo que probablemente pasa en América Latina y que en un libro anterior Axel Rivas comentaba a propósito de la presentación de Lorenzo hoy hace un momento. Dicho esto, vamos a mirar algunos datos de los directores, en algunos casos en Iberoamérica, como en este, y en otros solo en Latinoamérica. Según los registros de los países, hay alrededor de 750.000 directores, 6 de cada 10 son mujeres, y eso lo único que hace es volver a confirmar que la profesión docente es una profesión altamente femenina. Aun cuando hay países como el Perú, como México y como algunos países centroamericanos, donde a pesar de que hay más mujeres profesoras, hay más directores hombres. Ahí nos falta aprender algo respecto de los temas de enfoque de género. La edad promedio es 47 años y es un promedio relativamente joven respecto de otras profesiones. Las mujeres son relativamente más jóvenes según los datos, pero esto nos abre un camino importante para ver el futuro. Una persona con... Se caen los papeles. Una persona con 47 años tiene por lo menos unos 10 o 12 años de trabajo todavía en funciones y podría ser importante tomarlo en cuenta. No sé si logran notar, este cuadro está basado en las encuestas del TERCE, pero lo que vemos acá son una raya verde en esta araña, en donde sobresalen Brasil, Colombia, República Dominicana, México, como este es el caso del TERCE, aparece el estado de Nuevo León también, que tienen un nivel los directivos han alcanzado un nivel terciario de educación a nivel universitario, y en el caso de la línea punteada, son los casos de Argentina, Uruguay y Perú, es más bien de institutos de formación docente. ¿Por qué? Porque hay una larga tradición en el sur de los institutos de formación docente respecto de las facultades de educación. En el caso de Perú, el 75% de los maestros provienen de un instituto de formación docente y no de una universidad. Lo mismo que en Argentina y en Uruguay aún el tamaño es un poco más. Pero lo que vemos es que
Hay un nivel de terciarización junto con la formación docente de los directivos escolares, aunque adentro no se nota mucho, con colores grises, todavía hay directivos escolares en América Latina, sobre todo concentrados en Centroamérica, que provienen de la educación secundaria, ¿no es cierto? Recién Honduras está por cambiar y elevar a nivel terciario la formación docente. El año pasado lo hizo Guatemala y ojalá la mayoría de países lleguen a nivel postsecundario en la formación. Salvo en el caso de Chile y en el caso de Portugal, los directivos docentes en América Latina trabajan en la educación pública. Todavía los sistemas públicos en América Latina son sistemas relativamente grandes. Las últimas normas y las reformas en Chile probablemente van a hacer cambiar un poco este gráfico luego de la desmunicipalización de la educación. Este dato también es un dato importante porque tiene que ver con el promedio de años de servicio que tienen los directivos en América Latina. El promedio general que está a la derecha es de 9,8 años, es decir, son directivos relativamente jóvenes. Y esto es importante, no he traído el dato acá, prometo después buscarlo porque hemos logrado hacer una especie de arqueología respecto de algunos países, no todos tienen datos, de cómo en los años finales de los años 80, los años de servicio promedio de los directores escolares era de casi 15 años. Es decir, se ha vuelto un poco más joven el trabajo de la dirección escolar y eso es un buen dato para las políticas educativas. La mayoría de ellos trabajan en el Cine 1 según la distribución de la UNESCO, es decir, en la educación primaria. Todavía América Latina no ha solucionado muy bien el tema de cómo los directivos trabajan a nivel de secundaria, tanto en la secundaria baja como en la alta secundaria. Probablemente, así como los docentes de secundaria son el dolor de cabeza para muchos de los sistemas, también es el trabajo de los directivos que trabajan en la educación secundaria. Esto es el porcentaje medio de incremento salarial que les hablaba. En general, perdón, pero se han caído todos los papeles. Que es distinto a que haya perdido los papeles. Todavía no los hemos perdido. Uy, se fue. La barra de la derecha es que en general el promedio en América Latina, cuando un director se vuelve director, gana o su sueldo se incrementa en más o menos 24%. Tampoco es que sea tan atractivo, ¿no es cierto? Con toda la carga que tengo, encima me suben solo 24%, salvo los casos de Perú, el caso de Costa Rica, el caso de Cuba, el caso de Ecuador, el caso de El Salvador, donde han hecho un esfuerzo mayor y superan ese 24%. Y en algunos casos doblan el sueldo de los maestros. Pero otros casos como la Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras o Nicaragua, no hay mayores incentivos y por lo tanto hay en particular en estos países un problema adicional con ser directores. Por ejemplo, en Honduras no hay directores. Nadie quiere ser director, ¿cierto? Hay un serio problema para ser director. Y lo que hay es encargaturas anuales. Y estas encargaturas anuales no permiten generar una carrera para los directivos escolares. Y entonces tenemos un problema nuevamente de política. México está ahí, ¿lo ven? Está un poquito más abajo del promedio. Podemos utilizar el gráfico, colegas, para hacer un reclamo respecto de nuestro salario. Esto es otro tema relacionado con el trabajo de los directivos escolares al cual yo quiero llamar la atención porque también resulta fundamental en esta paradoja inicial que quería mostrarles respecto del desencuentro entre lo que se quiere de un directivo y lo que efectivamente hace el directivo. En la raya verde, en la línea verde que comparten Perú, Paraguay, Panamá, Honduras, Guatemala, Ecuador, en algo Chile, la mayoría de directores además son docentes en la propia escuela. Y entonces, además de su trabajo de director, son también profesores de aula. O el segundo caso, que son directores en una escuela y docentes en otra escuela. Y entonces lo que vemos es que hay un trabajo no tan definido respecto de sus funciones, esas que yo quiero que sea líder pedagógico, ¿se acuerdan? Bueno,
Además de ser líder pedagógico, tengo que hacer toda la enorme carga y tarea que los docentes tienen que hacer, que ya sabemos que es más que ponernos frente de los 40 estudiantes a hacer la clase, ¿no es cierto? El trabajo es mucho más. Y acá quiero ir terminando esta sección en la que no sabemos por qué no han salido los recuadros, pero felizmente tengo mis hojas, aunque han sido impresas tan pequeñitas que ni con los anteojos lo veo, pero créanme que no los voy a engañar. Toda la sección verde pertenece a lo que los directivos reportan, esto es de la base de datos del TERCE, la última base de datos de la UNESCO, lo que los directivos reportan que hacen, y toda la sección verde son actividades fundamentalmente administrativas o de gestión, que ocupan alrededor del 45% de su tiempo. Y arriba hay el cajón del zapatero, en donde la parte más oscura, al lado de la verde superior, dice otras actividades. Esas otras actividades, cuando uno mira el desagregado, también son administrativas. México, Perú, Colombia, antes Argentina, Brasil. Los directivos escolares tienen además funciones que tienen que ver con los programas sociales, sobre todo con los programas de transferencias condicionadas, alimentación escolar, salud escolar, es decir, necesitan por este boom de las políticas sociales también atender una serie de cosas. Entonces probablemente esa barra más oscura, porción más oscura también corre acá, con lo cual estaríamos llegando alrededor del 55% de trabajo de los directivos asociados a cuestiones administrativas. Eso es lo que ellos reportan, ¿cierto? Y confiamos en que nos dicen la verdad. Pero como somos desconfiados, este está peor, porque encima lo tengo con letra verde. Entonces, bueno, tampoco, no tengo nietos, pero necesitaría que me preste los nietos para ver cómo hacemos con los millennials. Estas son las funciones prescritas, es decir, aquellas que aparecen en las normas, no lo que reportan. En el trabajo que lideró José Weinstein y en el que participamos varios países, entre ellos México, lo que hicimos fue mirar todas las normas en leyes docentes, leyes generales de educación, normas específicas para ver qué es lo que los directivos en América Latina deberían hacer. Y nuevamente vemos estas porciones verdes, cuyo porcentaje no sabemos, pero que responden más o menos al 50% de actividades. Es decir, pensamos en el liderazgo escolar de un tipo, pero normamos que el 50% de su trabajo sean en funciones fundamentalmente administrativas. Entonces, aquello que habían dicho los directores se contrarresta de alguna manera y se equipara, con aquello que las propias normas de los países así lo dicen. Vamos entrando porque ya quedan algunos minutos para presentarles algunas reflexiones finales y espero acortar un poquito más porque creo que tenemos un espacio para poder tener preguntas y me gustaría tener ese intercambio con ustedes que han estado muy calladitos toda la tarde. Lo primero es tratar de convencernos de que tenemos en los sistemas educativos latinoamericanos una enorme paradoja respecto de la importancia del director, pero pocas políticas vinculadas a ellos. Y segundo, que esto se refleja en varias orientaciones y enfoques. Por ejemplo, hay muy poca investigación sobre el tema. Necesitamos tener más evidencia comparada, necesitamos tener más información que nos permita ver ya no solo estos grandes datos, esto de acá es relativamente fácil,
sino ver efectivamente qué es lo que trabajan, en qué trabajan los directores. Yo siempre digo que uno de mis sueños es tener un estudio comparado de, por ejemplo, hacer etnografías de escuelas para ver efectivamente en qué trabajan los directivos y a qué se enfrentan los directivos. Por supuesto, no vamos a conseguir financiamiento para eso, pues sería carísimo, pero, digamos, cada uno de los países puede ir haciendo y luego alguien recopilar y hacer un estudio comparado sobre estas fuentes secundarias. Porque tenemos muy poca información. Probablemente tenemos tan poca información como se tenía de los docentes hasta en los años 80, en donde no sabíamos muy bien quiénes eran, qué es lo que hacían, y no podríamos ahora decir lo que la investigación sobre docentes dice, por ejemplo. ¿No es cierto? El tema de ritualidad de la práctica, es decir, que hay unos ritos que en general siguen los maestros, el asunto de interacciones con los estudiantes, que van más allá de cuánto sabe el maestro una materia o cuánto sabe los enfoques pedagógicos, ¿no es cierto? Los estudios ya han abandonado lo que el señor Piaget quiso decir, lo que el señor Ausbe, lo que el señor Gagné, lo que el señor Vygotsky, porque, digamos, de esas reflexiones enormes a lo que pasa en las aulas, hay una distancia enorme y entonces se ha recopilado mucha información respecto de cómo efectivamente los profesores trabajan en sus secciones. Entonces, hay allí un gran espacio que no permite tener información para poder diseñar también de manera o de mejor manera las políticas educativas. Porque finalmente lo que quiero proponerles es que en general en los países de América Latina hay un desalineamiento entre la teoría, entre lo que queremos, entre las normas, que es lo que los estados le exigen a los directivos, y entre lo que los directivos hacen en sus escuelas. Y esa es un espacio académicamente importante, pero altamente peligroso para los fines de la educación. Le hemos dedicado, unos países más que otros, más tiempo a trabajar con los docentes, a mejorar su desempeño, a hacer campañas de reconocimiento de la profesión, y hemos ido abandonando a los directivos escolares y por lo tanto lo que podría estar pasando es que estamos cerrando una ventana a la vez que abriendo otra, y entonces esta idea de la integralidad de las políticas termina siendo, en este caso, fundamental y necesario. Más aún cuando ya se sabe que la pieza, el directivo escolar y el liderazgo escolar, en las condiciones que se quieren, resulta ser una pieza fundamental para el trabajo. Solamente de resumen, ya sabemos que el liderazgo, y espero convencerlos, es un elemento esencial para la mejora de la calidad. Cada vez hay que buscar más cómo fortalecer la profesión del directivo escolar y este desarrollo de la profesión. La pregunta es si haberlo capacitado durante tantos años en manejos de coaching y liderazgo ha sido suficiente para transformarlo realmente en un agente que permita dinamizar el trabajo pedagógico y curricular dentro de las escuelas. En ese sentido, evaluar el desempeño de los directivos se vuelve fundamental. Y aquí hay una ventaja respecto a los directivos. Como no hay una carrera en la mayoría de los países tan clara, el impacto y las consecuencias de la evaluación no va a ser tan alta y por lo tanto no es tan conflictiva. Y eso sí nos podría dar muchísima información de cómo podemos trabajar políticas dirigidas a los directivos escolares. Evaluamos a todos, nadie va a salir del sistema si los evaluamos, ¿no es cierto?, porque no hay norma para ello, y entonces podemos conseguir ahí algún tipo de información. Y lo tercero es mirar los temas de las buenas prácticas que en algunos países ya se han empezado a hacer, pero que necesitan que ser contextualizadas, ¿no es cierto? En países, y lo digo en probablemente uno de los países felizmente más rico y diverso de la región, como es México, el profesor de Torreón al profesor de Tuxtla tiene que tener alguna diferencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que contextualizar estas prácticas educativas finalmente. Quiero terminar con 3 preguntas para provocar, espero, una discusión
después, en los siguientes días, en sus propias escuelas o en sus propios espacios de trabajo o universidades. Lo primero es cuánto estamos en capacidad para definir un buen desempeño del directivo. E insisto, podemos alejarnos de las teorías y no querer liderazgos pedagógicos o tener una versión más relajada de esto y seguir haciendo y teniendo cargas administrativas para el directivo escolar porque el sistema no puede hacerlo de otra manera. Pero definámoslo. El llamado de atención en general es el tener la decisión respecto de lo que es un buen directivo escolar. Hay ejercicios pilotos en América Latina en el que el directivo escolar se dedica al liderazgo pedagógico y el Estado ha contratado a una especie de gerente para la escuela que se encarga de las cuestiones administrativas. Vamos a ver cómo funciona. Capaz va a funcionar mejor, pero eso va a demandar unos altos costos para los estados que no necesariamente pueden, porque necesitarían no tener 750.000 directivos, sino tener 750.000 directivos y 750.000 gestores dentro de las escuelas. Pero esta discusión no podemos postergarla y hay que tomar la decisión lo más compleja posible, de la manera, atender la complejidad de la manera más eficiente posible, porque de lo contrario vamos a estar ante posibilidades de tener reformas truncadas y eso es lo que deberíamos evitar. Un buen inicio es tratar de definir qué es un buen docente. En Panamá, por ejemplo, uno no puede decir desempeño porque suena muy mal, ¿no es cierto? Los profesores no lo aceptan, los directores no lo aceptan y han tomado la decisión de definir los marcos de buenas prácticas del directivo. No importa el nombre, lo que importa es que definamos, que tengamos la capacidad de poder definir qué es un buen directivo y por lo tanto alinear luego a partir de eso los procesos de formación, los procesos de evaluación, los procesos de carrera, las normas que nos pidan. Un segundo paquete de preguntas tienen que ver con esta discusión cada vez mayor que se tiene de liderazgo distribuido, que ha sido de alguna u otra manera una herencia buena de los intentos de las sufridas escuelas en zonas rurales que tenemos en América Latina, que han empezado a trabajar en redes de una manera más interesante que ha permitido distribuir algunas de las funciones o compartir algunas de las funciones. Por supuesto, el origen de todo esto en la discusión y en el éxito que tuvo, estuvo en Colombia con la idea de escuela nueva, que lo que impulsaba era tratar de decir, mira, en estas condiciones hay que buscar una salida. Y una muy buena salida es redistribuir un conjunto de funciones. La idea de liderazgo distributivo es una idea interesante de ir trabajando. No hay experiencias todavía en América Latina, solo está a nivel más bien conceptual, pero bien podría ser un tema en el marco de la reforma mexicana que podamos empezar a discutir. Y lo tercero, que es la que más me gusta porque es la que genera más pelea, y es verdad que para esos directivos que necesitamos que sean docentes formados durante 5 años y luego tener una especialidad en directivos, o es verdad que podemos empezar a pensar que la función directiva, la función de director escolar pueda ser una especialidad de la formación inicial de los docentes. Así como en otros países europeos, uno puede estudiar educación y no ser necesariamente educador de aula, esto podría servirnos para pensar cuánto podemos diversificar la formación inicial de los docentes. No solo con la tradicional pedagogía social, sino como un estudio que acaba de, espero publicar dentro de poco, pero acaba de terminar unos colegas haciendo un estudio comparado en Chile, Colombia y Perú, respecto de la cantidad de docentes que trabajan como jefes de recursos humanos en empresas. Y que su formación pedagógica lo que les ha servido es para hacer buenos programas de formación de recursos humanos. Y no han perdido su esencia de ser profesionales de la pedagogía. Lo que pasa es que no trabajan en las aulas. Y esto ha sido en aquellos ejercicios en los que, por ejemplo, han tenido un tronco común de pedagogía o de trabajo educativo durante 3 años y luego han hecho 2 años. Y entonces ellos saben que no van a trabajar en las aulas. Tampoco quieren trabajar en las aulas. Quieren trabajar en otro lugar.
Este ejercicio podría ser pensado para los directivos escolares. Son solo preguntas. Yo felizmente no tengo las respuestas todavía porque me quedaría sin pensar un poco más el tema. Pero efectivamente hay que romper con algunas cosas que están muy metidas, sobre todo en el mundo de los educadores, de los profesores, de los docentes, de las maestras. Y es pensar que solo puedes trabajar en el sector cuando tienes una formación de docentes. Y la pregunta es si eso es así, ¿no es cierto? La pregunta es si efectivamente los directores escolares tienen que ser docentes de aula o pueden tener una base de formación de docente y luego una especialización de directores. ¿Alcanzan los cursos de especialización? ¿Alcanzan las maestrías en gestión directiva? Eso todavía no lo sabemos, pero hay que empezar a estudiarlo y hay que empezar a pensarlo. En todo caso, de lo que se trata es de decirles que allí donde creemos que hay una posibilidad para fortalecer la profesión de los actores educativos, fortalecer la profesión de los docentes o fortalecer la profesión de los directivos escolares, es donde tenemos que, desde mi punto de vista, aportar y discutir, debatir, porque sin docentes, sin directivos, no hay ninguna posibilidad de cambio en educación en nuestra región. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vaya preguntas planteadas por el doctor, ¿no es cierto? Medir, evaluar, conocer en detalle la eficiencia, el profesionalismo de los docentes o de los directivos. Y si el directivo está encaminado a la planeación y profundización pedagógica o única y exclusivamente a la gestión escolar. Vaya temas estos. Estoy seguro, doctor, que a lo largo de la jornada de mañana tendremos espacios para el debate y para el análisis de todo esto.